Si eres un amante de la moda, has llegado al lugar indicado. Suscríbete a mi canal para que aprendas paso a paso todo sobre patronaje, corte y confección, diseño de modas y mucho más. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal Fashion Lover DIY. Mi nombre es Yuri Rojas y este es el canal donde aprendes a hacerte tus propias prendas de vestir y de paso generas ingresos haciendo prendas de las que yo enseño y vendiendo. Muchas de ustedes me han dejado saber cuánto les sirven mis tutoriales, todas las prendas que hacen y que venden. Créanme que eso es gratificante, me siento súper feliz de poder contribuir a que muchas de ustedes generen ingresos a través de mis tutoriales. Créanme que de verdad me alegra muchísimo saber que de una u otra manera les puedo servir. Bueno, el día de hoy vamos a hacer el pantalón que les dije en el tutorial pasado, de la semana pasada, creo que sí les subí tutorial, que es el pantalón que tenía en una foto de un trabajo que tuve que hacer para la universidad y bueno, y me pidieron que se los hiciera y aquí está. Hoy lo vamos a hacer y espero que ustedes lo hagan, que me etiqueten, que compartan fotos de sus proyectos, que me compartan, no sé, por interno en Instagram o que publiquen en sus historias y me etiqueten o que utilicen los hashtags para que pues más gente conozca Fashion Lover DIY y mucha más gente así como ustedes también pueda aprender de mis tutoriales. Bueno, entonces, si aún no se han suscrito al canal, recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Si aún no me siguen en Instagram, vayan y me siguen. Y por allí, pues, les cuento, esa es la red social en la que estoy más activa y por allí les cuento cositas mías, se enteran un poquito de mi vida y de paso, pues, se enteran más rápido cuando voy a subir tutorial. ¿Listo? Entonces, esa es la idea, que me sigan en mi Instagram. Y la idea también es que vean todo el tutorial hasta el final y lo compartan, dejen su like y un comentario. Aunque no todas las veces les contesto los comentarios, créanme que yo los veo. Pues de vez en cuando entro por ahí al canal y reviso, echo una leidita, a veces les comento, sí, trato de contestarles y pues cuando me hacen preguntas en mi Instagram les contesto más rápido. Hay muchas que dicen, ay, pensé que no me ibas a contestar, que no sé qué. Pues, claro, o sea, lo que pasa es que en YouTube no estoy tan activa, para mí es más fácil usar Instagram, me parece más interactivo y pues por allí entonces como que me siento más identificada, como que me siento mejor, entonces bueno, Instagram estoy casi que 100%. ¿Listo? Entonces cualquier duda que tengan, me escriben por allá, me siguen, bueno, en fin. Quédense a ver todo el tutorial hasta el final, muchos besitos, nos vemos pronto, Dios los bendiga, chao, chao. Bueno, vamos a iniciar entonces el molde de nuestro pantalón, este pantalón que me pidieron tanto, y es un pantalón tipo cargo o camuflado, como ustedes lo quieran llamar. Vamos a trabajar con el molde básico de pantalón. Yo procuro trabajarles con el molde básico a tamaño real para que ustedes vean, pues, no sé, como que lo interpreten de mejor manera y no se confundan. Sin embargo, les hago la pregunta. Cuando les trabajo pantalón, quisieran que les trabaje así, a tamaño real o a escala para que puedan ver todo en el plano de la cámara. Para iniciar entonces el patronaje de este pantalón vamos a utilizar un pliego de papel y vamos a trazar el molde desde la parte superior teniendo en cuenta que como el pantalón no va a ser tan largo, ¿sí? Vamos a ocupar más o menos de la rodilla hacia abajo 30 centímetros, entonces en el pliego de papel nos alcanza perfecto. Teniendo ya listo esto, entonces trazamos nuestro molde por todo el contorno de manera que recordemos siempre que hay que marcar los puntos de la rodilla, los puntos de la cadera y trazar las líneas respectivas. Como vamos a hacer un corte a la altura de la rodilla, pues 10 centímetros arriba de la rodilla y 10 centímetros abajo de la rodilla, entonces vamos a trazar la línea de rodilla de forma pespunteada para que ustedes no se confundan con tantas líneas y puedan identificar muy bien el corte. Como este pantalón es un pantalón encauchado en la cintura, vamos a tener en cuenta ciertos detalles.
los pantalones cuando son encauchados deben tener la amplitud suficiente para que cuando se está colocando pase por la cadera, porque normalmente pues la cadera es más grande que la cintura. Sin embargo, si ustedes se fijan en mi pantalón, no es tan amplio, mi pantalón me queda más bien ajustadito, entonces con la holgura que tiene nuestro molde está perfecto. Simplemente vamos a adecuar la cintura del tamaño de la cadera para que nos pueda entrar muy bien el pantalón. Vamos a quitar la pretina, que son 4 centímetros, porque luego pues esta la vamos a hacer encauchada, pero si dejamos el pantalón hasta la cintura, entonces nos va a quedar la pretina más arriba de la cintura. Listo, eliminamos esto y le damos la amplitud a los lados, que sería 1.5 a cada lado para el delantero. En el costado llevamos en línea recta un poquitico más abajo de la línea de cadera, como para no formar un ángulo ahí y que nos quede bien linda esa línea. Y en la parte central suavizamos y también en línea recta. Vamos ahora a realizar el corte que va en la parte delantera a la altura de la rodilla. Entonces yo quiero que esa pieza quede midiendo 20 centímetros. Entonces voy a ubicarme en la rodilla y de la rodilla hacia arriba voy a medir 10 centímetros y de la rodilla hacia abajo otros 10. En total me quedan 20. Tengan en cuenta que esto es para una talla S y yo mido más o menos 1,62. Entonces, si ustedes son más altas, pues le pueden dar 1 centímetro más o 2 centímetros dependiendo de su estatura. Debemos marcar unos piqueticos en los cortes para indicar que una pieza une con la otra. Para el largo del pantalón, entonces yo voy a medir de la rodilla hacia abajo 30 centímetros y voy a trazar una línea. Recuerden que de la rodilla hacia abajo el molde es totalmente recto. Recuerden que este largo es porque el pantalón queda más o menos al tobillo y en el tobillo pues voy a usar un resorte que me va a encauchar la bota. Ya tengo definido el largo, ahora debo definir el ancho, porque recuerden que debo sumar la bota del posterior y la bota del delantero para determinar el ancho que quiero mi bota antes del resorte. Entonces en este caso me mido el tobillo y lo quiero de 30 centímetros. Al medir las dos botas de los moldes tiene 40, o sea me están sobrando 10 centímetros. Elimino 2.5 a cada lado, tanto en delantero como espalda, y de esta manera me queda de 30. Llevo esa línea en línea recta hasta casi llegar a la rodilla y de esta manera entallo el pantalón. Entonces mi delantero está compuesto por 3 piezas. Sin embargo, tenemos una cuarta, que esta es opcional si ustedes la quieren hacer o no, pero pues lo ideal es que la hagamos, y es el bolsillo del lateral. Entonces, por la línea de la cintura mido 7 y en el costado bajo 13 centímetros para formar la boca del bolsillo. Recuerden que esta medida tiene que ser proporcional al tamaño de su mano. En una línea recta uno estos dos puntos. Me voy a guiar con este bolsillo que tengo, pues que es del pantalón anterior y mide 12 centímetros del orillo hacia adentro y 10 centímetros de la boca del bolsillo hacia abajo. Entonces voy a marcarlo, pues con este me guío. Varias veces hemos hecho bolsillos, algunas veces lo hemos hecho cuadrado, otras redondo, entonces en este caso lo hicimos así, redondito. Este bolsillo sería nuestra cuarta pieza y la debemos cortar 2 veces. Tengamos en cuenta que nuestro pantalón es por esta parte, se dobla por la boca del bolsillo y así cortamos la pieza del pantalón. Pero el bolsillo lo debemos sacar completo, así como lo marqué, y lo sacamos 2 veces. Vamos ahora a trazar el molde del posterior y lo mismo, tenemos en cuenta que de la rodilla hacia abajo nos quepan los 30 centímetros de largo. Ubicamos el molde teniendo en cuenta la inclinación que trae el mismo y lo marcamos por todo el contorno, recordando los puntos de cadera y de rodilla. Como en el posterior no tenemos cortes ni nada, nos vamos a centrar en adecuar la cintura del tamaño de la cadera. Bajamos los mismos 4 que le quitamos al delantero, que es lo de la pretina, y lo quitamos al lado y lado. Trazamos una línea recta para hacer esta eliminación. Vamos a hacer una cuenta para que les quede claro la amplitud que le voy a dar al molde. Como estoy trabajando una cuarta parte para el delantero y una cuarta parte para el posterior, esta cuarta parte tiene en la cintura una medida de 20 centímetros porque al dividir la cintura en 4 da 17 y le sumo 3 centímetros de pinza me da 20. Y la cadera mide 94, al dividirla en 4 partes me da 23.5.
Entonces quiere decir que si yo sumo un delantero y una espalda, me dan en cintura me darían 40 y en cadera me darían 47. Entonces debo aumentarle 7 centímetros en total para lograr que la cintura quede del tamaño de la cadera. Es por eso que en el delantero le di 3 centímetros y en la espalda le doy 4, 2 a cada lado. De esta manera logro la medida exacta. Sin embargo, tengan en cuenta que pues en este caso yo estoy midiendo 98 de cadera y no lo dejé de la medida de 98 porque como la tela estira un poquito, quiero que la tela al estirar logre adaptarse a mi cuerpo y no tener que ampliarlo hasta 98. Entonces trazo en línea recta igual como lo hice en el delantero y corrijo la nueva cintura. Bueno, y ustedes dirán, pero ¿por qué no aumentó en partes iguales? No, quise darle de aumento 1 centímetro más en la espalda porque quiero que se concentre un poquito más el encauchado en la espalda y de paso pues me genere un poco más de volumen y en el delantero no me genere tanto para que de pronto no se me vaya a embolsar. Por eso fue que le di 4 en el posterior y 3 en el delantero. Vamos a diseñar el canesú. Entonces en el centro, o sea por la línea de tiro, vamos a bajar 5 centímetros y por el costado vamos a bajar 3 centímetros. Trazamos una línea recta y ya nos queda formado el canesú. Este canesú se debe cortar 2 veces. Para sacar esta piecita entonces la vamos a calcar y para no tener que cortarla le vamos a dar el centímetro de costura a lo que sería el pantalón, se lo damos sobre el canesú y simplemente lo doblamos hacia atrás y listo, y lo conservamos así por si después queremos hacer otro pantalón donde no querramos hacer canesú, pues ya lo tenemos listo. Les voy a explicar cómo sería la ubicación del bolsillo en el posterior. Tengamos en cuenta que vamos a trabajar un bolsillo que mide 14 centímetros de ancho por 15 de largo. Este bolsillo con esta medida sirve para la talla S y la talla M. Si ya es una talla más grande, entonces lo pueden hacer 1 centímetro más grande en cuanto al ancho y al largo. ¿Listo? Entonces lo vamos a ubicar teniendo en cuenta el punto de la pinza y vamos a correr del punto de la pinza hacia los lados 7 centímetros, pero pues está muy abajo ese bolsillo, entonces debemos subirlo un poquito con respecto al canesú. Ya teniendo esos puntos guías al lado de la pinza, entonces vamos a ubicarnos con respecto al canesú. Por ese lado bajamos 2 y por el otro bajamos 3. De esa manera nos queda un poquito inclinado y cuando esté puesto el pantalón visualmente se ve correcto. Rectificamos que tenga el espacio justo de la medida del bolsillo y tengamos en cuenta que en esos 2 puntos se van a colocar la tapa, entonces de ahí para abajo se deja medio centímetro y luego sí se ubica el bolsillo, porque pues primero se coloca el bolsillo y luego la tapa, pero lo ideal es que hasta ahí llegue el bolsillo. Vamos a corregir entonces el largo y el ancho de la bota. Recuerden que en el delantero le quitamos 2.5 centímetros a cada lado, entonces acá debemos hacer lo mismo para poder hacer la eliminación de 10 centímetros que nos estaban sobrando. Hacemos eso y trazamos en línea recta casi hasta la rodilla. Vamos a diseñar el bolsillo, que realmente pues es el mismo bolsillo en la parte de la espalda y en los laterales. Entonces trazamos una línea, teniendo en cuenta que nuestro bolsillo tiene un pliegue chato de 4 centímetros y que termina. Y como dijimos que mide 14, entonces nos hacen falta 5 centímetros a cada lado. Entonces medimos 5 y 5 y ya nos queda formado el tamaño de nuestro bolsillo. ¿Listo? Entonces ahora le vamos a dar el largo. Para el largo dijimos que lo queríamos de 15 centímetros terminado. Entonces todo esto se traza sin márgenes de costura. Entonces escuadramos y medimos 15 centímetros hacia el largo en los 2 lados y formamos un rectángulo. Les voy a mostrar el molde del bolsillo que ya tenía de mi pantalón y pues la idea es que se dobla el pliegue chato, ¿sí? Si ustedes se fijan, ahí es como si el bolsillo ya estuviese armado, solo que pues este ya tiene márgenes de costura. Entonces lo ideal es darle 1 centímetro por los lados, 1 centímetro en la parte de abajo y en la parte superior 2.5, porque recuerden que ahí le damos acá en la overlock y lo doblamos y le hacemos el dobladito. Siempre se determina el ancho del pliegue chato y se le adiciona 2 veces más ese mismo ancho.
Vamos ahora a diseñar la tapa del bolsillo. Como nuestro bolsillo mide 14 terminado, entonces la tapa también va a medir 14 centímetros. Pero esta tapa tiene una forma. Entonces, para ubicar esa forma puntuda, ¿sí? Que es más larguita en el centro. Entonces, en la mitad, que serían 7, bajamos 5 y en los lados vamos a bajar 4 centímetros. Después de que bajemos esos 4, entonces unimos las líneas y ya nos queda formada la tapa de nuestro bolsillo. Este es un molde y está sin costuras, debemos adicionarle las costuras, entonces le vamos a dar 1 centímetro por cada lado y lo vamos a cortar 8 veces, porque como son 4 bolsillos necesitamos 2 tapitas para cada bolsillo, porque recuerden que va forradito. Vamos a cortar, entonces les quiero mostrar cómo hago yo para no tener que partir el molde. Yo calco las piecitas, la parte 2 y la parte 3 del delantero, las saco por aparte y lo que hago es darle el centímetro de costura y doblar hacia atrás para que el molde no se me dañe. Lo mismo hago en la boca del bolsillo. Ubicamos los moldes de manera que tengamos la menor cantidad de desperdicios. Tengan en cuenta que tanto para el delantero como para el posterior se le debe hallar la línea de quiebre, y esto pues ya lo hemos hecho en videos anteriores. Para los bolsillos entonces necesitamos una pieza así que tenga el pedacito que le quitamos al pantalón y otra que no lo tenga para que haga la forma de la bolsa que forma el bolsillo. Para las tapas necesitamos 8, entonces ahí ya van 4 porque la tela está doble. Luego las ubico en otro lado y corto las otras 4. Para la bota corté 2 tiras de 35 centímetros por 8 porque va a quedar terminada de 3. Recuerden que la bota queda de 30, entonces al darle 5 más pues queda un poquito más fruncida. Para la pretina cortamos una tira que tenga unos 2-3 centímetros más que el ancho de nuestra cintura del pantalón. Ahí la ubiqué en la doblez para que cuando la corte pues me salga completa. Para los bolsillos necesito 4, entonces aquí solo me salen 2, luego los ubico en otro lado y ya me saldrían los 4. Y así ubico pues lo que me hace falta. Sin embargo ahí pues ya está prácticamente todo. Bueno, vamos a hacerle el pliegue a nuestro bolsillo. Entonces recuerden que este paso pues ya lo habíamos hecho en la falda, que le hicimos los bolsillos en los costados y todo el cuento, pero pues se los quiero recordar. En la partecita donde le hicimos el piquete de los 2,5 centímetros, pasamos el remallado o damos acabado en la overlock. Nosotros Vamos a tenemos marcar dos 4 piquetes que nos hacen falta, entonces ¿cierto? ubicamos los 4 centímetros del centro, que sería es donde la va a quedar terminación de formado, nuestro y esta pliegue chato, parte es la que dobla y para los adentro y vuelve y sale. siguientes 4 centímetros Ahí en entonces esa vamos a partecita partir vamos a por medir mitad, y en a 2 toda la mitad centímetros vamos a vamos a hacer un marcar piquete, o con sea un a 2 piquetico centímetros a los dos lados para poder formar el pliegue chato. así. Esta es la parte del centro y esta es la parte de los lados, ¿sí? Entonces llevamos la parte del centro, queda derechita, que es esto, y juntamos los 2 piquetes que acabamos de hacer de 2 centímetros a cada lado para coser por ahí hacia el otro lado. De la misma manera entonces hacemos los otros bolsillos y nos quedan así. Abrimos muy bien el pliegue, lo acomodamos para luego poder planchar y ya nos quedarían listos para luego hacer el pise decorativo. Para las tapas de los bolsillos tomamos 2 piecitas con los derechos hacia adentro, cosemos a 1 centímetro, marcamos muy bien la punta y luego volteamos. Para poder voltear debemos guardar las esquinas y para que pueda formarse bien la punta vamos a cortar hacia la costura para que cuando volteemos se marque muy bien. Vamos a unir las partes del delantero. Entonces recuerden que hicimos piquetes que indicaban que esta pieza unía con otra. Entonces bueno, esta es la parte de abajo que solo tiene un piquete. Indica que se une con la pieza de arriba, y esta tiene 2 que indican que se une con la de abajo y con la parte más grande del pantalón. Entonces tomamos una de cada una, ubicándolas derecho con derecho y cosemos a 1 centímetro de costura. Hacemos lo mismo con las 2 piezas para luego unirles la pieza grande, que sería ya la parte de arriba del pantalón. Cosemos a 1 centímetro para luego darle acabado en la overlock.
Miren, de esta manera deben hacer el remallado, que la pieza pequeña quede por encima para que el derecho del remallado quede así y se pueda direccionar hacia arriba. Y en este otro lado, que la pieza grande, o sea, la parte de arriba del pantalón, quede por encima. De esta manera, cuando volteemos esta pieza, la pieza que sacamos en el corte, nos queda por encima. ¿Listo? Para tumbarle la costura y hacerle acá un pise y que se vea que esta queda arriba. ¿Listo? Así hacen los dos, ¿vale? Vamos ahora a colocarle el canesú a la espalda. Entonces se colocan por separado cada pieza, una pieza de canesú con una pieza del pantalón. Recuerde que se deben marcar piquetes para indicar cómo se va a colocar y que el lado ancho va hacia el lado del tiro. Ubicamos entonces las dos piezas, que los derechos queden hacia adentro, cosemos a 1 centímetro de costura y tengan en cuenta que este es el mismo procedimiento en los dos lados. Luego de que ya hemos cosido esta pieza, entonces le debemos dar acabado en la overlock y el pantalón nos debe quedar por encima. De esta manera el acabado se direcciona hacia el canesú y cuando lo volteamos para hacer el pise y por ende tumbar la costura, esa costura nos queda sobre el canesú. Listo, bueno, entonces como estoy haciendo todo para poder ir a planchar y después hacer todos los pises y todo el cuento, porque me toca cambiar el hilo, entonces vamos a colocar el bolsillo. Entonces tomamos la pieza del bolsillo, el pantalón, y la piecita que está así. Ubicamos acá que nos coincida en la boca del bolsillo. Bueno, como esta parte del bolsillo no hay necesidad de darle acabado acá porque pues realmente eso va a quedar acá guardado, o sea, no hay necesidad. Y lo que voy a hacer es tumbar la costura con este mismo hilo que tengo puesto y después sí le hago el pise decorativo. Entonces voy a hacer una costurita aquí sobre el bolsillo, fíjense que estoy cosiendo sobre el bolsillo, lo más cerquita a la costura para tumbar el bolsillo hacia adentro. Una vez ya he cosido todas las piezas que necesitaba, las planché, las acomodé, voy a empezar a hacer los pises decorativos y voy a utilizar este hilo, es de color gris. Es bastante grueso, la verdad el calibre no lo sé, pero fíjense que comparado con el otro hilo, que es el hilo normal, la diferencia salta a la vista, entonces para que lo tengan presente. Vamos a empezar haciendo el pise sobre el bolsillo y tengan en cuenta que siempre se hace de manera que quede sobre el acabado en la overlock. Estoy trabajando con una aguja número 90 y la puntada la tengo en 3.5. ¿Por qué una aguja tan grande? Porque como el hilo es grueso, entonces necesita que el orificio por donde pasa el hilo, el ojito de la aguja, sea grande. Desde el principio estoy trabajando con esa aguja, simplemente que pues hasta ahora se los comento. Hacemos ese pise en todos los bolsillos. Ahora vamos a hacer el pise en las tapas. Para esto entonces lo vamos a hacer al ancho del pie. Recuerden que todo lo vamos a manejar al ancho del pie y que la puntada está en 3,5. Entonces vamos bajando normal y marcamos muy bien las esquinas para que se note la forma que tiene la tapa y hacemos esto en las 8 piezas que tenemos de tapa de bolsillo. Ahora vamos a pasar este pespunte decorativo sobre la pieza del canesú. Recuerden que se direcciona la costura de unión entre estas dos piezas hacia el canesú y luego se pasa esta costurita al ancho del pie. Vamos ahora a hacer el pise sobre el corte del delantero. Entonces recuerden lo que les dije. En la parte de abajo de la bota hacia arriba se direcciona hacia arriba la costura y en la parte de unión del pantalón y la rodilla se direcciona hacia abajo, es decir que los dos pises quedan sobre esta pieza que hicimos ahí, que se nota en un corte. Recuerden que se debe marcar el piquete en la parte superior de la pieza del bolsillo, la que está completa, para indicar hasta dónde nos llega el pantalón. De esa manera pues cuando lo vamos a coser es más fácil.
Hacemos el pise decorativo sobre la boca del bolsillo y después vamos a colocar la piecita que hace falta para formar el costado del pantalón y poder armar nuestro bolsillo. Entonces ubicamos de manera que queden el derecho hacia arriba de esta pieza y el derecho hacia arriba del pantalón. Acomodamos muy bien y vamos a coser a 1 centímetro por todo el orillo para formar el bolsillo. Luego entonces le damos acabado en la overlock. Basteamos las telas en la parte de la cintura y en la parte del costado para que no se esté moviendo el bolsillo. Vamos ahora a colocar el bolsillo en la parte posterior, en la espalda de nuestro pantalón. Entonces, tomamos el bolsillo y recuerden que los punticos que hicimos, ahí debe quedar la tapa del bolsillo. Entonces nos bajamos medio centímetro para empezar a ubicar el bolsillo. Recuerden que esa inclinación que se le da es para que cuando el bolsillo esté puesto se vea bien. Doblamos los orillos, o sea la costura, 1 centímetro por todo lado, en los lados y en la parte de abajo. Lo marcamos muy bien y acomodamos con alfileres. Este proceso ya lo hemos hecho, entonces pues simplemente les quiero como indicar así rapidito cómo se hace. Después de que ya lo cosimos al ancho del pie, entonces cosemos la tapa y nos debe quedar así. Hacemos lo mismo en los dos lados del pantalón. Ahora tomamos las dos piezas del delantero y las ubicamos derecho con derecho, que queden los derechos hacia adentro para cerrar la parte del tiro. Recuerden que esta costura se hace a 1 centímetro y si desean se puede reforzar. Hacemos lo mismo con las dos piezas de la espalda, juntamos derecho con derecho, teniendo en cuenta que la costura de unión del canesú y la espalda nos quede bien alineada esa costura para que cuando abramos se note una sola línea. ¿Listo? Y también cosemos a 1 centímetro de costura. Cuando le van a dar acabado en la overlock a la unión de los tiros deben tener en cuenta lo siguiente. Si en el delantero empiezan del tiro hacia la cintura, en el posterior van a empezar de la cintura hacia el tiro, para que cuando tumbemos la costura se direccione en los dos hacia el mismo lado. Entonces, acá vamos a pisar el delantero porque estamos tumbando la costura y se tumba en la dirección que nos marca el acabado que le dimos. Recuerden que siempre queda el acabado de la overlock con el derecho viéndose, entonces se tumba hacia el lado donde se nos vea el derecho del acabado en la overlock. Hacemos lo mismo en el posterior para tumbar esa costura. Cuando hacemos esto y luego vamos a unir por la entrepierna, entonces nos queda una sola costura, digamos, decorativa, va hacia el mismo lado. Si no lo hacemos así, entonces en la costura, en el delantero nos va a quedar, ejemplo, para el lado derecho y en el posterior nos va a quedar para el lado izquierdo. Vamos a cerrar el costado para explicarles cómo vamos a ubicar el bolsillo. Entonces colocamos derecho con derecho, ¿sí? Unimos delantero con espalda y vamos a cerrar solo el costado, la entrepierna no. Entonces ubicamos muy bien. Colocamos alfileres y cosemos a 1 centímetro de costura por todo el costado, fijándonos que nos queden bien derechitas las telas, que el bolsillo nos quede bien ubicado para que quede alineado todo hacia el costado y no nos vaya a quedar abierto, pues mal cosido. Y cosemos todo esto hasta la bota. Una vez hemos terminado, entonces le damos acabado en la overlock teniendo el delantero por encima para que la costura se direccione hacia la espalda y poder tumbar esa costura con el pise decorativo que llevan todos los pantalones sobre la costura del costado. Recuerden que ese pise pues es como un refuerzo que se hace y siempre se hace más o menos como a 4 centímetros después de la boca del bolsillo y lo ideal pues es hacer una presilla, ¿sí? Al final de ese pise, pero pues como no tenemos una presilladora, entonces con el simple pise es suficiente y le damos ahí un toque decorativo. Bueno, entonces tomamos un bolsillo y abrimos muy bien el pantalón, que el costado quede derechito. Fíjense que
tengo abierto ahí mi costado y la idea es que este bolsillo lo vamos a ubicar del corte hacia arriba 2 centímetros y nos va a quedar ubicado en toda la mitad entre el delantero y la espalda. Entonces debemos marcar la costurita del bolsillo y que el pliegue nos quede en todo el centro de unión entre costado y espalda. De esta manera entonces vamos a ubicar como normalmente se hace, doblando la costura y colocando alfileres para coserlo al ancho del pie. Luego entonces se le coloca la tapa al bolsillo y se hace lo mismo en el otro costado. ¿Listo? Vamos a hacer las botas y la pretina. Entonces, para las botas, el caucho simplemente lo vamos a sacar de la medida del contorno de nuestro tobillo, ¿sí? O donde nos va a quedar el pantalón. No lo vamos a dejar que nos ajuste, ¿sí? Que nos quede ahí preciso, sin que nos quede apretado. ¿Listo? Entonces este es el mío. Y vamos a cerrar entonces la piecita, juntándola derecho con derecho. Cerramos con hilo normal, cerramos al ancho del pie. Y como esto ya está cerradito también el caucho, para el caucho pues ya hemos hecho esto antes, ¿sí? Montamos, cerramos, acá pues es un poquito dispendioso porque como está pequeño pues entonces es, pero no es complicado, ¿listo? Lo pueden hacer. Y ahora entonces vamos a meter acá, como es bastante pequeño, podemos marcar simplemente la mitad con un lapicito. Marcamos así la mitad, tanto allá como acá, ¿listo? Y metemos el caucho así. Vamos a fijarlo por el revés, ¿no? Entonces así, meter el elástico, la tela en el elástico. Levantamos aquí la aguja y vamos a coser esto al ancho del pie. Tengan en cuenta de colocar un alfilercito en la marca de la mitad para unir tanto la tela como el elástico y que les quede más fácil. Ahí van basteando de a poquito, despacio, siempre estirando el elástico y que la aguja esté abajo cuando hagan ese proceso de estirar. Ahora hay que fijarle el otro lado y entonces tenemos que buscar acá la marquita, esta con esta, para cuando volteemos nos quede derechito, ¿sí? Ponemos ahí un alfiler, empezamos desde la costura, ahí, empezamos ahí y vamos alando la de encima para fijarla con la de abajo. Esto no tiene nada de ciencia. Lo único es que pues como es pequeñita la pieza, pues entonces es un poquito más dispendioso. Pero pues es lo mismo. Continuamos cosiendo teniendo en cuenta que estiramos el elástico y acomodamos la tela que está por debajo. A mí me gusta usar siempre el elástico del tamaño de la pieza, o sea, en este caso 4 centímetros para que nos quede a ras con la tela y no se mueva cuando ya esté cosida. Bueno, vamos a colocar la pretina, pero para colocar la pretina en esta ocasión no vamos a sacar cuartas, sino solo centros, porque recuerden que le dimos un poco más de aumento al posterior que al delantero. Entonces si lo hacemos así nos queda perfecto, ¿vale? Entonces vamos a ubicar acá la costura, nos queda para adelante, la costura de unión de la pretina nos queda para adelante y hacia atrás vamos a colocar esta otra parte. Entonces acá tenemos un piquetico, ¿sí? Que le hicimos cuando la estábamos colocando, entonces ese nos va a servir de guía. ¿Listo? Entonces colocamos así.
costura con costura. Y colocamos ahí un alfiler. Y en la parte de atrás, fíjense que tengo derecho y meto el pantalón en el elástico, ¿sí? Así. Entonces acá buscamos el piquetico y lo mismo, un alfiler. Entonces vamos a empezar a coser centímetro, ¿sí? Vamos a bastear la pretina en el pantalón. ¿Listo? Entonces bajamos la aguja y cosemos en una puntada de 2,5 más o menos para que nos quede bien. Listo, cosemos con el hilo normal. Acá lo que hacemos es estirar la pretina para poder acomodar la tela del pantalón. Listo, y empezamos a coser estirando, siempre estirando el elástico para que nos dé la medida. Luego le damos acabado a esto en la overlock teniendo el elástico por encima.